Azcapotzalco, en comunidad. ¿Cuál es una que tatame guananame? Tamachtil Kali y de Chichen Cante Guanyawi, Nuchtin de Machtique, Chihuahua Melacatuanle, Amejuan Yanacate, Guaptasukamati Melacha, Nuchianacate, Katmuchapowiske, Melaca, sobre Catequitos Neki, y en Tlactole, Melaca de Stanimilitia. Iwan Luchin wal Pepe. Jin kan tamachtil kalne, melaka sa sukamati, nuchtin na mekwan, katanyanan tach wala parwa. Iwan melaka pagi, magsanjenasa, iwan uksemit, yan mukta, at musta wipla. Melaka sa sukamati nyek, iwan uksemit yan munta. Yek sa sukamati, nuchtin na mekwan. Sa sukamati nyek. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Queremos agradecerles su presencia, su compañía en este evento tan importante para la Universidad León-Alcalde de la unidad de ¿Ya me escuchan? Queremos agradecer también la presencia de la de la contadora pública, Berta Elena Luján Uranga, que es la presidente de nuestra Universidad León-Alcalde. También queremos agradecer la presencia del licenciado Pablo Moctezuma Barragán, que es el actual jefe delegacional de esta delegación Azcapotzalco. A la licenciada Tamara Barra Monzón, directora de Federal de Desarrollo Social. También al licenciado Mario B. Monroy, director del Instituto Cultural Ñañú. Quiero comentarles que vamos a tener la presencia de la estudiantina a las 7:30 en este evento, de la estudiantina de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. Gracias. Lo que es el tema de Tratado de Libre Comercio es conocido también como el NAFTA, por sus siglas en inglés, que significa North American Free Trade Agreement. Como ustedes saben, es un tratado económico entre México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, que se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Firmado por el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Jim Mulroney. Tres aspectos considerados a eliminar en 15 años fueron, uno de ellos los aranceles aduanales, las restricciones de varios productos, las restricciones en la inversión entre los tres países. El libre comercio se ha vendido como un mecanismo internacional que a futuro incrementaría la igualdad en el ingreso. Esto sería difícil, ya que no hemos conocido un mundo de libre comercio y mucho menos igualitario. Es importante señalar que los acuerdos que de verdad pudieran llevarnos a una igualdad comercial son despreciados. Tenemos el ejemplo del TPP, del Trans-Pacific Partnership, Acuerdo de Asociación Transpacífico, Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, criterios. A continuación, el compañero Fernando Ángeles Velasco, que nos hablará un poco acerca de la trayectoria de la licenciada Berta Elena Luján Uranga. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Tengo el honor de presentar a la contadora Berta Elena Luján, quien estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó estudios en el Instituto de Formación
de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia. En la Universidad de los Trabajadores de América Latina, en San Antonio de los Altos, Venezuela. Es miembro activo del Frente Auténtico del Trabajo. Durante los años 90 fue cofundadora y coordinadora nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, advirtiendo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte traería consigo una paulatina pérdida de los derechos laborales. Fue designada como Contralora General del Gobierno del Distrito Federal durante la administración 2000-2006 del licenciado Andrés Manuel López Obrador, propuesta como secretaria de Honestidad en 2 ocasiones por el licenciado López Obrador durante sus candidaturas. Fue la primera secretaria general de Morena y es presidenta de la Asociación Civil de nuestra escuela ECA. Mucho gusto de estar aquí nuevamente en esta delegación Azcapotzalco, que está gobernada por compañeros, compañeras de Morena, una de las 5 delegaciones que se reconocieron como triunfos de Morena. Se nos quedaron por ahí 5 pendientes, pero las vamos a recuperar. Estas las vamos a mantener y vamos a ganar en el resto de las delegaciones en el 2010. A Pablo Moctezuma, que ha sido un apoyo muy importante para la escuela, esta escuela de contabilidad y administración pública, Leona Vicario, que es una de las hoy ya 14 escuelas que Morena ha venido promoviendo en aquellos municipios o delegaciones en donde logramos tener el gobierno, y que está sostenida o están sostenidas fundamentalmente con la mitad del aporte de los diputados tanto locales como federales de Morena. Es un agrado decir que esta escuela, como el resto de las que existen en la Ciudad de México, son 5, una en cada delegación donde está Morena, ha ido avanzando. Tenemos ya año y medio y realmente creo que es todo un éxito. Este tipo de eventos es una prueba, es un ejemplo de esto. Pero venimos a hablar del Tratado de Libre Comercio y a cerrar este seminario que, según comentan, ha sido muy exitoso, muy buenas las participaciones. Qué bueno, porque pues finalmente es un tema que puso de moda Trump, pero que refleja una realidad que ha venido permeando a nuestro país desde que entró en vigor el 1 de enero de 1994, junto con la aparición del movimiento zapatista. Ahí empezó el Tratado de Libre Comercio, aquí en nuestro país, como en Estados Unidos y en Canadá, como lo señalaban los compañeros, y que es una realidad que es bueno retomarla, pues porque Trump la puso ahora sí que en el tapete de la discusión. Llega este señor y dice: hay que echar abajo ese tratado, es el peor tratado que el presidente de Estados Unidos ha firmado con otros países, y como ustedes han oído y han leído, la agarró contra México. Ahora resulta que somos los ganadores del Tratado de Libre Comercio, que todos los empleos se han venido a nuestro país y que ellos han estado sufriendo las consecuencias de este acuerdo comercial, que además de representar la apertura de fronteras para el libre comercio, para el comercio, lo es también para la inversión, para el libre paso de los capitales. Me imagino que ya ustedes durante el seminario han de haber visto todo este material, así que yo lo voy a pasar y empezar preguntando
¿Qué pasó con México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Alguien puede decir algo? Así rápido. Perdimos soberanía alimentaria, por ejemplo. Perdimos soberanía alimentaria. ¿Qué más? ¿Alguien más? Crecimos económicamente, se cumplieron las promesas del gobierno salinista de que nos íbamos a convertir en pocos años en país del primer mundo, de que iban a crecer los empleos, de que iban a aumentar los salarios, que nuestra economía se iba a ir equiparando a la de Estados Unidos y de Canadá. Pues ocurrió todo lo contrario, Sería muy interesante retomar toda aquella publicidad del discurso oficial del gobierno de México para ver el contraste entre las promesas y los resultados, entre las promesas y la realidad. A 22 años del Tratado de Libre Comercio, nuestro país vive una de sus peores crisis, no solamente económica, política y social que se han tenido en los últimos años. No solamente no tenemos más empleos, tenemos menos empleos de los que teníamos en el 94. No solamente no se incrementaron los salarios bajaron todavía más, disminuyó el salario real todavía más en estos 22 años, de manera que tenemos hoy los salarios más bajos de América Latina, solo equiparables con los de Haití, con los de los trabajadores de Haití. La economía no crece, y si crece de manera muy lenta. El crecimiento de la población ha estado en los últimos años por arriba del crecimiento económico, por lo que tenemos en términos equivalentes crecimiento cero, y los problemas que se iban a resolver, como el del empleo, como el de salario, no se resolvieron, que lo que hemos venido produciendo es una cantidad enorme de trabajadores que migran a los Estados Unidos, por lo que nos hemos convertido en el traspatio de mano de obra barata de los Estados Unidos. No es cierto lo que dice Trump, que no nos necesitan, que no necesitan a la mano de obra mexicana. Si no la necesitaran, no tendrían empleos en los Estados Unidos. El problema fundamental que tenemos es que así como abren la puerta, la cierran. Ahora la quieren cerrar. Ahora la quieren controlar. ¿Para qué? Pues porque ellos saben cuándo abren, cuándo cierran, ahí donde tienen sus necesidades de producción, sus necesidades de mano de obra. Y es una mano de obra, por un lado, esclava, porque es una mano de obra que llega ya en términos de ilegalidad, y que por lo tanto está sujeta a las racias, está sujeta a salarios más bajos, sin prestaciones. O sea, es una mano de obra barata que efectivamente compite con la mano de obra de los estadounidenses, de los ciudadanos y de los habitantes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gente, a la que pagan menos, a la que tratan peor, a la que hacen trabajar más, y la que en un momento dado puede salir con la mano en la cintura. Nos hemos convertido además en un país dependiente, subordinado de la economía de los Estados Unidos. A partir de la apertura que tenemos, el capital estadounidense se ha venido apoderando de los principales renglones económicos en el país, de las industrias, de los servicios, y hemos, como dice el compañero, perdido soberanía alimentaria. Un país que antes producía la mayor parte de los alimentos básicos, de los alimentos que forman parte de la canasta básica, hoy son importados. No solamente esto, hay que decir que el Tratado de Libre Comercio forma parte de un modelo, de este modelo neoliberal
de este modelo que se inserta en la globalidad y que nos convierte no solamente en un país dependiente, subordinado, maquilador en términos industriales, exportador de mano de obra, sino un país que está ofreciendo al capital nacional y extranjero sus riquezas naturales, sus playas, su territorio y ahora sus recursos energéticos. Lo que tenía que ver con las posibilidades de desarrollo para el país lo estamos entregando a la iniciativa privada, porque los traidores, los apátridas están entregando el país a la iniciativa privada. Esto es el resultado del modelo y del Tratado de Libre Comercio que forma parte del modelo. Por eso, hoy que se plantea, ¿nos conviene renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Lo primero que tendríamos que decir es que no. ¿Por qué? Pues porque ¿en qué términos entraríamos nosotros a renegociar el Tratado de Libre Comercio? Con este gobierno federal traidor, entreguista, subordinado, corrupto, que ha tenido como objetivo central el incrementar las ganancias de los grandes capitales que están asentados en el país, ya sea originarios de México o bien de los capitales extranjeros. ¿Vamos a poner en manos de ese gobierno una negociación del Tratado de Libre Comercio? Evidentemente que no. Si a esto le aunamos las oscuras intenciones que tendrá el señor Trump para imponerlas en esa renegociación, pues con esto tendríamos como el cuadro completo para decir no nos conviene, no nos conviene. Ahora bien, ¿qué podríamos plantear en términos del tratado? Pues a lo mejor la salida es que se caiga el tratado. Muy bien, vamos a darle el cierre. Tendríamos todos los elementos para decir este tratado no le ha servido a México ni a los mexicanos. No solamente ha profundizado sus problemas, sino que ha sido un bloque importante para no poder crecer y no podernos desarrollar por los resultados que tenemos. Hay una cláusula en el tratado que dice que cualquier país que se sienta afectado por ese acuerdo comercial pues puede interponer recursos para decir esto no me conviene, esto no me conviene. ¿A quién le conviene que el Tratado de Libre Comercio siga como está o que se renegocie, pero que siga el acuerdo? Pues a los que han ganado con el acuerdo, los grandes capitales, los que se pueden mover de un lado a otro de la frontera, los que han incrementado su producción a bajos precios a partir del modelo maquilador. Estas grandes empresas que se mueven por todo el mundo y que han tomado a México como un punto importante para sus ganancias. Entonces, pues tal vez la conclusión que deberíamos nosotros tomar es, muy bien, abajo el Tratado de Libre Comercio, no lo queremos, ni ese ni muchos que ha firmado México con otros países. Pero habría que agregar, hay que echarlo abajo o hay que renegociarlo en el momento en que tengamos una correlación de fuerzas que favorezca un proyecto para México, un proyecto de desarrollo para México y para los mexicanos. En el momento que nosotros podamos decir que podemos negociar con gobierno honesto, que podemos negociar con reglas claras, transparentes, pero a partir de la defensa de los intereses de la patria, de los intereses de la mayoría de los y las mexicanas, en ese momento entraríamos a negociar. Esa sería mi conclusión y se las dejaría sobre todo a los compañeros, compañeras de la escuela para su reflexión. Gracias.
Queremos darle la bienvenida y agradecerle a la licenciada Laurelena Gutiérrez Robledo, directora general de Desarrollo Económico. Gracias por estar con nosotros. A continuación, la compañera Sofía Galicia Pichardo. Bueno, el doctor Pablo Moctezuma Barragán estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y la Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, doctorado en la UAM Azcapotzalco. Ha combinado la labor docente con una activa participación política y social. Ha sido un constante activista, colaborador y dirigente del movimiento obrero y popular. Varios lustros profesor de instituciones superiores como la norma superior en la licenciatura de Historia de la Facultad de Ciencias Políticas. Fue delegado político en Azcapotzalco en el periodo de 1997 al 2000 y actualmente está como delegado político. Ha sido cronista y gran promotor social y cultural. Autor de una veintena de libros, entre los que destacan Rescatar la plena soberanía. Otro título es El orgullo de ser hormiga, Historia de Azcapotzalco. Y bueno, le tenemos una solicitud. Mi amor por Azcapotzalco. Y si no es ese, que sea otro más. Bueno, tenemos dos videos. Uno es sobre el Tratado de Libre Comercio y otro que se llama Nuevos Tiempos, Viejas Cadenas, donde pues se ve la continuidad del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio derivó en el ASPAN y luego en la Iniciativa Mérida, que es la integración militar de Estados Unidos y México. Entonces vamos a ver primero el Tratado de Libre Comercio, es de 3 minutos, y el otro, Nuevos Tiempos, Viejas Cadenas. Doctor Pablo Moctezuma Barragán. No al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En enero de 1994, hace 20 años, Carlos Salinas de Gortari firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá. El TLC no solo ha resultado un fracaso, sino que ha convertido nuestra economía en un apéndice de la de Estados Unidos. Decía la propaganda oficial que el tratado era necesario para competir y progresar. Y entonces el PRIAN nos puso a competir con la economía de Estados Unidos, que es 15 veces más grande que la de México, y con la de Canadá, que es el doble. Esta competencia desigual dio pie a la destrucción de la economía mexicana y la destrucción de su industria, agricultura y ganadería, el avasallamiento contra los pueblos indígenas originarios, la entrega del sector financiero y de servicios a las grandes corporaciones extranjeras, la pérdida de soberanía alimentaria y energética, el saqueo de nuestras minas, la caída del empleo y los salarios. El Tratado de Libre Comercio significó la apertura a las grandes corporaciones de Estados Unidos y Canadá para apoderarse de nuestro mercado, volvernos un país maquilador que le ofreció mano de obra muy barata y sin derechos, y millones de migrantes que trabajan como modernos esclavos en Estados Unidos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, han emigrado 500,000 de mexicanos cada año al país vecino. Hace 20 años, el gobierno priista de Salinas inició la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá. Luego se impuso la integración política y hoy la integración militar, convirtiéndonos en un apéndice, en una nueva colonia de las corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2005, con el ASPAN o TLC Plus, se firmó la integración en seguridad y energética. Esto significa
la anexión. La salida es clara. Vamos a recuperar nuestra soberanía y a romper con las cadenas gringas que el PRI y el PAN le colocaron a México. No al Tratado de Libre Comercio, sí a la independencia económica, política y cultural de nuestra patria. Fuera de tratados que nos sometan al imperio, México ha de desarrollarse como una nación independiente y soberana. Si observamos, los grandes problemas que sufrimos actualmente se derivan de la firma de este tratado. La curva de la criminalidad se disparó. Si vemos una estadística, con la firma del tratado se globalizó el crimen. El problema de la migración que hoy estamos sufriendo también está directamente ligado con el Tratado de Libre Comercio. Y lo más grave ha sido la integración económica, política y militar hacia Estados Unidos, volviéndonos dependientes, y ahora que hay un gobierno como el de Trump, pues están pagando las consecuencias. Nosotros, nuestro movimiento, desde la década de los 60, proponemos que el futuro de México radica en un desarrollo de la economía nacional, en un apoyo de nuestras propias fuerzas, y bueno, en un desarrollo soberano, no solo en lo político, sino también en lo económico. Y hoy, en el año 2017, frente a los cambios regresivos que ha habido en Estados Unidos, pues afortunadamente le está quedando claro a mucha gente. Antes éramos pocos los que decíamos que no había que apostar al mercado externo, que había que desarrollar la economía nacional. Hoy ya se generalizan estas ideas. Afortunadamente, pues todo en la vida tiene un límite, y creo que en el año 2018 vamos a tener la oportunidad de cambiar de modelo y tener un gobierno que impulse la soberanía política, económica, militar de México. Creo que es el momento adecuado de reflexionar el nuevo rumbo que requiere tomar nuestro país. Muchas gracias. Los papeles que se les difundieron se los pueden entregar nuevamente con sus preguntas y las respuestas serán respondidas posteriormente. Agradeciendo nuevamente la presencia del licenciado Mario Monroy, director del Instituto Cultural Ñañú, a quien le pedimos si nos comparte una breve opinión acerca del tema, por favor. Sí, primero agradecer muchísimo la invitación y decir que yo vengo de una universidad intercultural indígena que está en el sur del estado de Querétaro. Es una población de 11,000 habitantes, y ahí pusimos una universidad como un sueño pues que todavía lo estamos tratando de realizar. Y la otra es pues la alegría de llegar aquí y ver compañeros y compañeras, ya no digo de cuántos años, pero creo que las canas nos delatan, y pues es un placer y un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Quisiera nada más compartir brevemente también, por la misma trayectoria que hemos estado pues viviendo durante muchos años, Berta, Andrés, en la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, y algunas reflexiones muy rápidas. Una, que en el tratado nunca se tomó en cuenta a los hombres y las mujeres, ¿no? lo cual es terrible. Se le dio más importancia a las cosas, a las mercancías, que a la dignidad de los hombres y mujeres, sabiendo que pues, México siempre ha sido tradicionalmente pues, una población que se ha movilizado para Estados Unidos, y no por un deseo de aventura, sino por una realidad económica y de mejoramiento de vida. La segunda, que el tratado fue negociado en secreto y nos dimos cuenta por un periódico norteamericano estadounidense,
de que había negociaciones. El gobierno nunca lo mencionó, hasta que lo mencionó el diario estadounidense, nos dimos cuenta, y fue cuando también empezamos a organizarnos bajo esta red, que fue muy importante porque pues, creó toda una red de ciudadanas en Latinoamérica, en Estados Unidos, y tripartitas y cuatripartitas, y realmente fue muy importante toda la movilización que se dio y la toma de conciencia en ese sentido. Y también que el 1 de enero del 94, que fue cuando entró en vigor el primer segundo, pues mucha gente se fue con la finta de que íbamos a ser ciudadanos del primer mundo, y entonces fue una borrachera el 31 de diciembre del 93 brutal, pero fue peor la cruda cuando nos dimos cuenta que había un levantamiento de los pobres y de los más pobres entre los pobres de México, que son los indígenas mexicanos. Cuando se levanta el ZLN, ¿no? Lo cual también en el mismo minuto, en el mismo segundo del 94, cuando entró en vigor el tratado. El tratado fue firmado en el 93. Y la otra es cómo, y también por qué los indígenas se levantan. Una de sus reivindicaciones, pues porque ellos son los que siembran el maíz en este país, ¿no? Entonces, pues les iba a pegar fuertemente, porque el gobierno decía, nos va a salir más barato comprar el maíz fuera que producirlo internamente. Pero no tomaba en cuenta, o nunca tomó en cuenta, como nunca lo ha tomado en cuenta, que el maíz es más allá de un alimento, más allá de una tortilla, más allá de un tamal, ¿no? De un pozole, ¿no? Sino que es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque en la cosmogonía de nuestros pueblos mesoamericanos está en que los dioses primero hicieron el maíz, y del maíz surgen los hombres y las mujeres. Entonces ellos dicen, nosotros somos hombres y mujeres del maíz, precisamente por eso. Y entonces quitarles el maíz es quitarles la cultura, es quitarles la vida, ¿no? La cultura es la vida. Entonces, y es también el territorio, ¿no? Entonces tú quítale a un país el territorio y trata de quitarle la cultura, pero sobre todo el territorio, y lo acabas, ¿no? Eso ya tenemos los ejemplos pues muy sabidos en este momento. Y cuando se firma el tratado, ¿cómo estaba en relación? Me voy a dirigir nada más al maíz por el poco tiempo. ¿Cómo estaba? Pues en Estados Unidos estaba produciendo 6 toneladas de maíz por hectárea. Canadá estaba produciendo 7 toneladas por hectárea. Y México estaba produciendo 1.7. Entonces, es como poner, bueno, voy a mencionar a un boxeador de mi época, Cassius Clay, ¿no? Espero que ustedes lo hayan oído, porque era invencible, ¿no? Entonces, poner a Cassius Clay era como poner con el ratón Macías, ¿no? Otro boxeador de mi época. Entonces, por más que se moviera el ratón Macías, pues si el Cassius Clay le daba un trancazo, 97 kilos, pues lo iba a desbaratar, pues así. O que un equipo de fútbol entrara con 40 jugadores y el otro con 12, ¿no? Con 11, ¿no? Y entonces pues el árbitro tenía que, oye, no, así no son las reglas. Pues aquí también tenían que haber dicho eso, estas no son las reglas. Pues no son reglas equitativas, no son reglas igualitarias. Era lo mismo, porque estábamos compitiendo con los dos países, de las potencias agrícolas más importantes del mundo, Estados Unidos y Canadá. Entonces, y la otra, para referirme ya al momento de una crisis de civilización, ¿no? En este momento creo que hay muchos autores que ya lo están recalcando, y hay un proyecto de vida y hay un proyecto de muerte. Entonces, el proyecto de muerte pues es el que estamos viviendo, pero también si empezamos a rascarle a los proyectos que se están desarrollando, sobre todo en el campo y también en la ciudad, con los pobladores también de donde han sido afectados, ¿no? Que también hay muchos ejemplos en ese sentido en la Ciudad de México y en otras ciudades, y en el campo mexicano y en las zonas indígenas. Entonces, proyectos que son proyectos de vida, en el que es impresionante cómo se está rescatando una memoria histórica y se está recuperando esa memoria histórica en proyectos agroecológicos, ¿no? En proyectos de vida. Entonces, usando productos, y porque se dieron cuenta también, donde la población mayor son 11,000 habitantes, ¿no? Llevo 9 años ahí, y hace 10 años, cuando yo llegué, todavía prácticamente el 100% de lo que se consumía y se producía. En 10 años, el 70% de lo que ahora se consume viene de fuera.
Y ya se imaginan qué tipo de alimentos, la Maruchan, la Coca-Cola, todo lo que ustedes se pueden imaginar, puro producto chatarra en lo que se está consumiendo. Se perdió la soberanía alimentaria, se perdió la seguridad alimentaria. Entonces, pero como también con esta recuperación de la memoria histórica, que ahí se queda y en algún momento surge, pues empiezan a surgir estos proyectos de vida y se empieza a producir otra vez, y con un lema también que es muy importante: producir lo que consumimos y consumir lo que producimos, ¿no? Que eso es hacer una revolución. Si empezamos a producir nuestros propios alimentos otra vez, empezamos a pensar en nuestra soberanía alimentaria y a practicarla, y a practicar también de producir con cuestiones naturales, ¿no? Nada más con cuestiones naturales, y va a ser, nosotros pensamos que esa es una revolución, y esa es la revolución que se está gestando ya desde hace un buen rato en el campo mexicano. Entonces, yo ahí lo dejaría. Entonces, también, si ya no está el Tratado de Libre Comercio, lo quitan, y ya lo dijeron, ojalá y se quitara, ¿no? Y tenemos que hacer un pacto también entre los mexicanos para entonces hacer nuestro propio tratado interno y favorecer a estas experiencias que se están desarrollando y que son trabajo hormiga, que prácticamente no se ve. Pero ya hay investigadores que dicen hay más de 2000 desarrollos, emprendimientos de este tipo agroecológicos en la República Mexicana, 2000. O sea, no es nada despreciable, al contrario, es muy importante, y creo que tenemos que volver, sobre todo los que estamos en las grandes capitales, volver la vista a estas partes de la República Mexicana, que han sido las más golpeadas también por el tratado, y también no nada más por el tratado, sino por el sistema económico que estamos viviendo ya desde hace muchos años, ¿no? Y que siempre son los que han puesto los muertos en toda la historia, ¿no? En todas las luchas que ahorita también se mencionaban, que han sido muy importantes, pero ellos son los que ponen los muertos, o la mayoría de los muertos. Entonces, tenemos que volver los ojos a estas experiencias, a estos emprendimientos, que son muy importantes y que van a ser muy importantes también para el futuro de nuestro país y el futuro que estamos soñando también para nuestro querido país. Muchas gracias. Les queremos ofrecer una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos a la presentación de los videos, y les queremos compartir que hay un canal en YouTube que se llama Azcapotzalco en Comunidad. Ahí podrán ver y disfrutar estos videos sin problema. También les quiero recordar que a las 7:30 nos acompañará la estudiantina de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También les comento que en un momento más darán respuesta a sus preguntas nuestros ponentes, que nos den un poquito de tiempo. Sí, buenas tardes. Los videos no son de la delegación. Obviamente por el contenido no pueden ser de la delegación, son de Morena, aunque aquí pues no se publicita Morena. Y los pueden ver en YouTube. Si ponen Pablo Barragán ahí en YouTube. Y sí, aclaro que no son de la delegación, como delegación pues somos respetuosos de las instituciones. Hay un comentario de una persona que dice: el tratado nos perjudica en todos los frentes, pérdida de soberanía alimentaria, nulo crecimiento económico, devasta nuestro campo, contamina
nuestras tierras y aguas. En el empleo se perdieron todos los derechos, dependencia económica. Y concluye diciendo, tenemos que apostarle al crecimiento interno. Este es un comentario. Y en relación a las preguntas, dice beneficios y consecuencias de seguir o no seguir o salir del Tratado de Libre Comercio. Bueno, mi opinión es que nos conviene salir. O sea, nos conviene renegociar, nos conviene echarlo abajo y renegociar nuestra relación económica, comercial con los Estados Unidos y con el resto del mundo. Y esto lo vamos a hacer pues en la medida en que tengamos gobiernos que luchen porque este modelo económico que nos han impuesto desde hace más de 30 años, pues darle sepultura. Morena está planteando un proyecto alternativo de nación que tiene que ver con un cambio profundo en materia económica y que sobre todo plantea pues estas nuevas reglas que hay que construir con el mundo externo basados en un plan de desarrollo para nuestro pueblo, para nuestro país, y en función de eso relacionarnos con el resto del mundo. Fundamentalmente de lo que se trata es de poner a la gente por delante, no a los capitales y a los capitalistas por delante. Es como la negociación que estaban haciendo los republicanos allá en Estados Unidos a propósito del Obamacare y del sistema de salud, donde se iban a afectar a 24 millones de personas. Allá no hay seguridad social pública, todo tiene que ver con compañías privadas, aseguradoras, etcétera. Y en el gobierno de Obama se había logrado avanzar para darle cobertura a esos millones de personas. Viene Trump y dice abajo el Obamacare, nada más que sus propios compañeros de partido le dijeron pues no le dieron los votos. ¿Por qué? Pues por la repercusión que puede tener una medida de ese tipo a nivel de la población estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Trump? La gente al último, el que quiera salud que la pague. Si no tienes con qué curarte, pues ni modo, aunque cada quien se rasque con sus uñas. Es el auténtico modelo del Estado depredador, del Estado capitalista, que está para cuidar los intereses de los de arriba a costa de tener a los de abajo abajo. Y dice otro compañero o compañera, ¿qué implicaría salir del TLC? Buscar otras alternativas o alianzas comerciales, evidentemente que sí. De eso se habla mucho en estas épocas, de la necesidad de la diversidad comercial. No podemos estar sujetos aún a los capitales de un país en términos a como lo está México. ¿Cómo es posible que el 80-90% de nuestras importaciones y exportaciones sean con un solo país? Cuando el mundo está compuesto de cientos de países, ¿por qué no comerciamos con América Latina, con Europa, con Asia, con África, con los continentes y con los países del mundo? ¿Por qué esta dependencia? La alternativa es la diversidad, y efectivamente parte de este proyecto alternativo para nuestro país tiene que partir de esa diversidad o diversificación en el comercio exterior. Bueno, son varias preguntas. En sí, lo que, como decía Mario, el Tratado de Libre Comercio es como poner a competir a un tigre con un gato. Es como quitar las barreras entre un tigre y un gato para que compitan libremente a ver quién gana. Entonces, o como decía Mario, pues subir al ring a nuestro hijo de 12 años con un boxeador
peso completo. Entonces, si la pregunta es, ¿sacaría usted a su hijo del ring? Pues de inmediato. Creo que es muy importante darnos cuenta que México es un país que tiene todas las posibilidades de un desarrollo económico sustentable. México es un país que ha sido capaz en la década de los 70 de producir bienes de capital, de producir barcos, automóviles, tractores. Nuestra agricultura tiene toda la capacidad de alimentar a todos los mexicanos y exportar alimentos. México vivió de ser un país exportador de alimentos todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. En México, bueno, ustedes saben que la frontera agrícola es como de 36 millones de hectáreas y nada más se siembran 19, 20 y se irrigan nada más 5, cuando son 36 millones de hectáreas que se pueden cultivar. Las riquezas de los litorales de México, que puede ser una potencia pesquera, pues son enormes, y México ya producía sus propios barcos, tenía astilleros. Entonces sí tenemos la capacidad de desarrollarnos basándonos en nuestras propias fuerzas. México tiene 18 de los principales minerales. Lo que hace falta es que se dé ese desarrollo en beneficio del país y con salarios justos que permitan que exista un mercado interno muy fuerte. Entonces, tomando las medidas adecuadas, pues se eliminaría la migración, porque la mayoría de la gente migra por necesidad. Está muy bien que la gente vaya a otro país pues a estudiar determinada materia que aquí nos imparta, etcétera, pero no para no morirse de hambre. Entonces, con una política de desarrollo sustentable se eliminarían muchos de los grandes problemas de México. Creo que el problema para tomar estas políticas sustentables pues es un problema político. Si tenemos un gobierno al servicio de los intereses nacionales y de la población mexicana, o un gobierno títere sujeto a las decisiones de las grandes corporaciones extranjeras y sus gobiernos, como sucedía en la época del porfirismo. Andrés Manuel López Obrador ha explicado muy bien y muy claramente cómo pues, lo que estamos viviendo actualmente es el neoporfirismo. Creo que afortunadamente las tristes experiencias que hemos vivido en los últimos 25 años pues ya están haciendo que sean cada vez más mexicanos los que estén con esta postura de buscar que México se apoye en sus propias fuerza, resuelva sus propios problemas, que produzca, como decía Mario, produzca pues todos los bienes necesarios para su sustento. A mí me ha tocado, una vez por ejemplo fui a la tienda de la UNAM a comprar tocino y solo había tocino de Holanda, como si aquí en México no pudiéramos crear cerdos y producir nuestro propio tocino. Además se necesita un modelo de desarrollo local donde pues, en cada localidad se produzcan todos los alimentos necesarios y no se importe. Es absurdo importar huevo, importar pollo, importar tocino cuando se pueden producir localmente. El desarrollo soberano es un desarrollo soberano a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Esto eliminaría pues muchos problemas. Si hubiera un desarrollo de todas las regiones y de todas las localidades, pues también eliminaríamos el excesivo centralismo en la Ciudad de México, que la están literalmente hundiendo. Entonces creo que en la soberanía nacional, regional, local, pues radica la salida a nuestros problemas.
Afortunadamente hay soluciones. México tiene experiencia. Por ejemplo, en la época anterior a la invasión española estábamos organizados en calpulis y cada calpulis sembraba maíz, frijol, chile, calabaza. Entonces cada calpulli era sustentable, aunque tenían una especialización y algunos se dedicaban al arte plumario, otros a la orfebrería, otros al comercio, en fin. Pero esta idea de que las comunidades sean sustentables es una experiencia milenaria aquí en México y creo que pues hay que retomar esta experiencia. Presenta Nuevos tiempos, viejas cadenas. Vivimos tiempos nuevos, pero soportamos viejas cadenas. El gobierno del PRIAN nos ha llevado a un retroceso sin precedentes. México no acepta el retroceso. Las reformas regresivas y anticonstitucionales de Peña y sus cómplices significan un retroceso inaceptable para la sociedad mexicana. Atrás, muy atrás, el mal gobierno ha hundido a México en el negro pasado. Con el nefasto pacto contra México firmado por Peña el 2 de diciembre de 2012, con el apoyo del PRI, PRD y PAN, el régimen del PRIAN ha consumado su trabajo, que comenzó hace décadas al servicio de las grandes corporaciones, con la aprobación de una serie de reformas regresivas, la laboral, la educativa, fiscal, financiera, telecomunicaciones, energética y política. Son reformas anticonstitucionales que violan los artículos 135 y 136 de la Constitución y no tienen validez, pues violan derechos y reivindican viejas formas de explotación y opresión ya superadas, gracias a las luchas del siglo XIX y XX que costaron tanta sangre y sacrificios. De hecho, las reformas, según el diccionario, son la acción de ejecutar una innovación o mejora en algo. No son reformas lo que ha impulsado Peña, sino contrarreformas anticonstitucionales. No han mejorado o innovado nada, sino suprimido y mutilado el texto constitucional para pisotear derechos ganados y consagrados. Por eso, el 5 de febrero se entregó la denuncia contra Peña ante la Procuraduría General de la República por traición a la patria. La contrarreforma energética nos lleva atrás a las épocas coloniales o al porfirismo, al permitir que sean las potencias extranjeras quienes se lleven nuestras riquezas. Las corporaciones petroleras y mineras tienen ahora la puerta abierta para robarse la riqueza que pertenece al pueblo mexicano. Antes salían barcos cargados de oro y plata para España. Hoy salen cargados de oro negro y la plata y el oro se la llevan a Norteamérica. El colonialismo se ha convertido en neocolonialismo y en una total dependencia económica. A los trabajadores petroleros mexicanos con más de 100 años de experiencia les dice el mal gobierno que no pueden, que no saben, que son las empresas extranjeras quienes tienen la tecnología, por lo que van a explorar, extraer, refinar el petróleo, que son los extranjeros quienes van a producir la gasolina mientras el mal gobierno exporta petróleo crudo, mal barato. Desde el siglo XVIII, los mexicanos hemos explorado y explotado nuestros yacimientos y luego de 1938 levantamos la industria, convirtiéndonos en una potencia petrolera. Pero hoy el PRIAN dice que no podemos. La contrarreforma financiera permite el endeudamiento de la población, para que luego tenga que trabajar de sol a sol para pagar lo impagable, so penas de cárcel, embargo y arraigo. Primero se nos empobrece con salarios de hambre para obligarnos a endeudarnos y luego la pagamos caro. Ya no tiene la necesidad, como en el colonialismo o el porfirismo, de ponernos un capataz con látigo a castigar nuestras espaldas. Ahora nosotros mismos cargamos una tarjeta de plástico para endeudarnos y luego ponernos a trabajar sin parar para pagar la tarjeta de crédito. La contrarreforma de telecomunicaciones abre el sector a las corporaciones extranjeras. Entrega todo a los monopolios mediáticos más ricos, fortaleciéndolos y reforzándolos su papel como moderna inquisición que quema a los disidentes a través del duopolio de Televisa y TV Azteca.
anula la libertad de prensa y mantiene la ignorancia a través de los medios de desinformación, a pesar de que ya la mayoría sabe leer y escribir. Al pueblo se le quiere mantener en la ignorancia y la contrarreforma educativa se instrumenta para despedir a los maestros y hacer pagar altas cuotas a los padres de familia bajo el pretexto de la autonomía de gestión. Pretenden hacer un negocio de la educación y mantener a los maestros amordazados con la amenaza de despido. La contrarreforma fiscal aumenta los impuestos a la población, mientras privilegia a las grandes corporaciones como en el porfirismo, haciéndole pagar al consumidor y al pequeño y mediano empresario lo que no pagan las gigantescas corporaciones, y aplicando el terrorismo fiscal al pequeño negocio, orillándolos al cierre y la ruina. El abuso en el cobro de impuestos nos recuerda a la época de Santana, en la que había que pagar por cada perro, cada ventana, cada rueda de carreta. Época de corrupción y vicios similares a las actuales del PRIAN. La contrarreforma política busca la reelección de funcionarios para que la misma mafia corrupta que ha mutilado la Constitución y que ha cooperado activamente en el desmantelamiento de México sea la que se mantenga en el poder al servicio de sus amos. Atrás, muy atrás nos lleva el PRIAN y su mal gobierno, así como sus cómplices, el PRD, el Verde, el PANAL. En el pasado, Estados Unidos se levantó como gran potencia, apoyándose en el trabajo de los esclavos del sur, que eran los afroamericanos. Ahora que están en decadencia, necesitan de la moderna esclavitud. Ahora los esclavos del sur son los trabajadores mexicanos. Todo gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha expulsado anualmente a 500,000 de mexicanos de nuestro país, y que ahora a su vez son expulsados por Obama, capturados en redadas y encerrados en campos de confinamiento, separados de sus hijos, criminalizándolos como si buscar trabajo fuese un crimen. La temible migra asesina a los migrantes en la frontera, sistemáticamente. Basta un argumento: estaban aventando piedras, para meterles un balazo en la cabeza y quedar en completa impunidad. El PRIAN ha instituido el esclavismo moderno y ya no vale nada la vida del trabajador. Murieron 65 mineros de pasta de conchos, decenas de trabajadores en Pemex, tanto en plataformas como en oficinas, 49 niños y niñas en la guardería ABC, cientos de mineros en las minas de carbón en Sabinas, Coahuila. Lista interminable. Pero no hay ningún patrón en la cárcel. Ningún derecho para el trabajador ni el de la vida. Toda la impunidad para los patrones. Esclavismo moderno, aún más cruel que el clásico, que obligaba al amo a darle siempre alimento, techo, vestido al trabajador, mientras que en el sistema actual y con la contrarreforma laboral, el trabajador puede ser despedido por el patrón, quien puede contratar al obrero 1 hora o 16 a su antojo, y el trabajador desempleado se puede morir de hambre sin compromiso alguno de las empresas. México está sujeto al neocolonialismo. El endeudamiento nos ató a los organismos financieros internacionales que forzaron la integración económica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte destrozó la economía mexicana y la empresa nacional, el campo, la industria, el comercio, minería, banca nacional, todo quedó arrasado por los gigantes monopólicos de Estados Unidos y Canadá. Nos pusieron a competir en pie de igualdad con una economía 15 veces más grande que la nuestra, con resultados desastrosos. El TLC condujo a la ASPA, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que nos integró en energéticos y seguridad con Estados Unidos y Canadá, y esta a la iniciativa Mérida, que es la integración militar, con el pretexto de la alianza para colaborar contra el crimen, alianza y amistad que es una farsa, lo que se refleja en el muro de la muerte en la frontera con Estados Unidos y en la imposición de visas por parte de Canadá. Si en la colonia los españoles indujeron a millones de indígenas para poderlos embrutecer y controlar, en la actualidad el imperio yanqui induce la drogadicción para neutralizar a la juventud y arma una guerra para dividirnos y provocar masacres. Divide y vencerás, es la divisa del imperio. El problema de la droga es generado por Estados Unidos, donde en un territorio 5 veces mayor que el de México, allá se lava 15 veces más dinero en sus bancos y venden 20 veces más droga. De allá viene la mayoría de las armas. Estados Unidos es el problema, no la solución, pero inducen la guerra contra el narco para imponer su dominio militar sobre nuestro país, en lo que ya es una real anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Uno de los objetivos de Washington es contar con mexicanos como carne de cañón para sus guerras imperialistas. Pero el pueblo de México no quiere ir hacia atrás, sino hacia adelante.
en circunstancias históricas muy similares a la actual. Durante la modernización borbónica, el régimen de Santa Anna y la modernización porfirista, se vivió una situación de opresión similar a la actual. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Se levantó con toda su potencia, asombró al mundo y logró avances espectaculares que sirvieron de experiencia internacional. Nuestro pueblo, con tradiciones revolucionarias como pocos, tiene la experiencia de la independencia, la reforma, la derrota de la intervención francesa, la revolución mexicana y el cardenismo. Ha realizado 3 grandes transformaciones. Nuestro pueblo aguanta mucho, pero llegado el límite se levanta contra la opresión y hoy se dispone a construir la 4ª gran transformación de México. Hoy se une y organiza para lograr que lo viejo, podrido y caduco muera definitivamente para construir un futuro en el siglo XXI para México. El pueblo sabe, el pueblo tiene fuerza, el pueblo mexicano se prepara a implantar una sociedad en la que imperen la democracia, la independencia, la paz y la justicia. No más regresiones, vamos hacia adelante, venceremos, vamos a escribir una nueva página en la historia. Un futuro para el siglo XXI, donde México conquiste soberanía e independencia, donde logremos la democracia, la justicia y la paz. Yo realmente diría, esa es exactamente la memoria histórica que se está respetando, exactamente esa. Esta que tú estás mencionando. ¿Por qué fue fácil, también relativamente sencillo? En México somos el primer productor de café orgánico en el mundo. ¿Y quién produce el café? Pues lo producen los indígenas, en su mayor parte. ¿Y por qué fue fácil que produjeran café orgánico? Pues porque es una práctica de sus antepasados. Entonces en ese sentido fue sencillo, porque retomaron una práctica ancestral que nunca ahí se quedó latente, ¿no? Digo, relativamente sencillo, porque cada organización tiene su haber 30, 50 muertos cuando recuperaron su café, en contra de los coyotes y en contra de los latifundistas, ¿no? Sobre todo del café. Y de la pregunta que me hacen, solamente diré, bueno, pues sí, México está en primer lugar, el segundo, no recuerdo, entre Estados Unidos y México ahí nos vamos, entre obesidad de niños, ¿no? En el pueblo donde yo vivo, bueno, en mis pueblos, la comunidad donde yo vivo, pues es impresionante, porque pasan los niños apenas que aprenden a caminar y ya llevan una Coca-Cola de 3 litros y apenas pueden con la Coca-Cola, pero ir con ella para desayunar o para comer, ¿no? Y cuesta el doble de lo que cuesta un litro de leche. Entonces, pues en eso es terrible. Pero, a ver, yo les diría, bueno, en plural, digamos, ¿no? Porque también es difícil, pero hay que hacerlo. Y ya cuando lo vamos haciendo ya no se ve tan difícil, pero les diría, ¿cuál es la parte más importante en el consumo? Pues cuando escogemos un producto. Y vamos al mercado y entonces tenemos 2 productos y entonces, ¿cuál es la marca que vamos a escoger? Entonces, primero, pues ya no hay que ir a los grandes estas cadenas, no voy a mencionar los nombres porque no nos han pagado, ¿no? Entonces, pero de estas grandes cadenas ya no hay que ir, probemos, ya no vayamos. Entonces vayamos a la tienda de la esquinita o vayamos a la cooperativa, y eso cuesta más trabajo, pues sí cuesta más trabajo. Es más sencillo ir a una tiendota y comprar todo lo que uno necesita. Ahí está comprar en una cooperativa una cosita, otra cooperativa, es más difícil, pero creo que ahí tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que llegar a una alianza entre productores agroecológicos y consumidores conscientes. Entonces eso es a lo que les invitaría, que cuando vayamos a algún sitio a comprar, ¿dónde queremos que vaya nuestro dinero como consumidores? Y creo que como ciudadanos tenemos una gran fuerza. ¿Cómo vamos a derrotar a las transnacionales? Con armas, no, eso ya pasó, no, y todos los que lo vivieron nos van a decir lo mismo, ya no repitas eso, no lo repitan, hagan otro tipo de proyectos, hagan otra cosa por su vida, dediquen a otra cosa. Pues ¿a qué? Pues a esto lo podemos dedicar, ¿no? A ejercer nuestro poder de consumidores. Si no consumimos los productos que nos dan las transnacionales, veámonos rápidamente.
digo, no tenemos el tiempo, pero veamos nuestra ropa, veamos nuestra ropa interior, nuestros zapatos, ¿dónde están hechos? ¿Dónde están hechos? ¿No? ¿Dónde? Pues hasta los zapatos vienen de Vietnam y vienen muy baratos, es una tentación no comprarlos, ¿no? O una tentación comprarlos, ¿no? A 150 pesos, ¿no? Vienen de Vietnam o de Sri Lanka o de donde sea, pero es lo que estamos comprando y es lo que estamos vistiendo. Entonces tenemos que voltear en eso y entonces es lo que les diría, ¿dónde queremos depositar nuestro dinero? ¿Una transnacional que nuestro dinero se vea en otro país? ¿O aquí en México a productores mexicanos también que sean bien hechos y que sean honestos, ¿no? Y no como el arroz que nos están importando en este momento de Estados Unidos, ¿no? Que vienen incluso contaminados y eso ya está probado y lo seguimos consumiendo. Entonces tenemos que buscar, si vamos a buscar fruta mexicana, ya cada vez también es más complicado, pero todavía se puede conseguir fruta de Chihuahua en bolsitas, ¿no? Todavía, ¿no? Desde allá de la tierra de Berta, y podemos conseguir limones de aquí, no de Chile, en fin, ¿no? Hay que consumir los productos de aquí, hagamos un esfuerzo, y entonces, porque la revolución también tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Y no esperar a que otros la hagan, no, la podemos empezar a hacer nosotros mismos, ejerciendo nuestro poder de consumidores. Sí, y cualquier otro refresco, porque tiene una cantidad de azúcar. Todos los refrescos tienen una cantidad de azúcar, es impresionante. Pero sí, yo empezaría por la Coca-Cola. Y se vive, yo llevo 20 años sin tomar Coca-Cola y todo bien. Gracias. Yo quiero agradecer mucho a la compañía de Berta Luján, la compañera Berta, y hacer notar que la compañera pues lleva décadas de lucha, o sea, no empezó a luchar llegando Trump a la presidencia, sino ya desde mediados del siglo pasado, y lo mismo que Mario Monroy. Y creo que el hecho de que pues tengamos una posición clara y firme, pues tarde o temprano nos va a llevar a la victoria, porque lo más importante es la idea, la conciencia, y esta es la que finalmente pues prevalece. Y el año que entra, en el 18, pues creo que vamos a dar el gran paso. Azcapotzalco, en comunidad.